Las profecías de Malaquías fueron escritas 100 años después de que los judíos salieran de Babilonia y regresaran a Sión. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar una reflexión sobre este profeta, viendo el contexto histórico desde el retorno a Jerusalén hasta el tiempo en que Malaquías apareció en escena. Además del contexto histórico, también vamos a destacar lecciones espirituales que el profeta Malaquías y la situación por la que estaba viviendo nos enseña a nosotros en estos días. Vamos en primer lugar con el contexto histórico, con el retorno y con la reconstrucción. En el año 538 salieron los primeros judíos de Babilonia. Este grupo iba liderado por Zorobabel y llevaba mucha ilusión de un nuevo comienzo al regresar a la tierra prometida. Recordar, hubo un cautiverio de 70 años. Imagínate, 70 años cautivos. Si ya una semana para nosotros es mucho, ¿verdad? Imagínate 70 años. La principal misión que llevaba Zorobabel era reconstruir el templo en Jerusalén. No solo tenía el permiso de Ciro, rey de Persia, sino también el financiamiento. Estas son las palabras del mismo Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Esto lo puedes encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Los retornados tenían la oportunidad de un nuevo inicio, comenzar una nueva vida. La prioridad debía ser lo espiritual. Por eso, antes que sus casas, debían reconstruir primero el templo. Este es un principio espiritual. Cuando Dios da una nueva oportunidad, no es para que sigamos igual, sino que reconozcamos dónde nos desviamos y rectifiquemos. Luego vendrá la bendición en todas las áreas de la vida, pero primero lo espiritual, luego lo natural. Este es el mismo principio espiritual que Jesús enseñó cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primero su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Principio espiritual, primero las cosas de arriba, primero las cosas espirituales, lo demás es secundario, lo demás viene después. Esta es una primera lección que podemos encontrar sobre estos primeros versículos y estas palabras de Ciro. Lo primero que reconstruyeron del templo no fueron los muros, ni aún el santuario. Lo primero que hicieron fue el altar del holocausto. Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, Jesuá y Zorobabel se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Esta es la segunda lección espiritual para nosotros. Cuando uno regresa a Dios, el primer lugar al que uno se presenta es en el altar. El altar representa el lugar de arrepentimiento, es decir, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es el punto donde uno confiesa sus pecados ante Dios, los cuales son cubiertos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Los retornados comenzaron el proceso de restauración al construir el altar, ponerse a cuentas con Dios. Y estamos hablando en un sentido espiritual. Pero unos versículos después, esto es lo que más me llama la atención, Esdras revela que faltaba algo. Vamos a leerlo. Esdras capítulo 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Recuerda que el personaje que estamos tratando en este día es Malaquías, pero estamos haciendo primero hay que primero tener todo bien organizado para ir por partes. Primero estamos con el contexto histórico,
con el retorno, con la reconstrucción. Y primero hay que destacar a Zorobabel, a Ciro, rey de Persia, tenemos que destacar a Esdras y después llega Malaquías. Pero este versículo 6, relacionando Esdras con Malaquías, me llama la atención. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Como hemos visto, los retornados construyeron el altar, es decir, pidieron perdón, se pusieron a cuentas. Sin embargo, les faltó el cimiento que representa el fundamento basado en la palabra de Dios. Y en un sentido espiritual, si pedimos perdón a Dios pero no edificamos la vida sobre la palabra, entonces corremos el riesgo de volvernos a desviar. No basta con ser salvos, sino que luego debemos ser transformados por medio de su palabra. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra en hebreo para arrepentimiento es teshuvá, que literalmente significa regresar, retornar. No es solo confesar la falta, sino que implica hacer también un compromiso para retornar a hacer las cosas como Dios manda. No solo me arrepiento, también dejo de cometer esos pecados, dejo de hacerlos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero otra vez caemos? Es un bucle infinito que no acaba, que no cesa. Cuando Dios nos lleva a través de un proceso de restauración, debemos saber que puede levantarse oposición. Y esto le pasó a los judíos cuando estaban en proceso de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Le pasó a Nehemías. Puedes leerlo en su libro. Empezaron a reconstruir de nuevo los muros en Jerusalén y la oposición se levanta. Siempre que emprendas algo para el Señor, vas a encontrar oposición. Y cuando Dios nos lleva a través de procesos de restauración, debemos saber que siempre se va a levantar oposición. Y esto le pasó a los judíos. Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Hoy nuestra sociedad está corrompida con este tipo de personas. Personas que intimidan al pueblo de Dios. Personas que atemorizan para que no reconstruyan su vida. Hoy en día nuestra sociedad, y no quiero meter a políticos por medio, a jueces, pero hoy en día hay muchos sobornos, hay mucha corrupción. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Es curioso que la Biblia lleva mucho más años que nuestra sociedad, pero lo que pasaba en la Biblia pasa hoy en día en nuestra sociedad. Que no te asombre que veas corrupción en un país, que no te asombre que haya sobornos, que haya robos, que haya personas que intimiden a los pobres, a otras personas. En la Biblia ya lo vemos reflejado, y prueba de ello es este capítulo 4 de Esdras. Siempre que emprendas algo para Dios hay oposición. Tristemente los judíos se desanimaron por la oposición y al final cedieron y dejaron de construir el templo. Lo puedes leer, versículo 24, Esdras capítulo 4. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. El pueblo de Dios se dejó amedrentar. Detuvieron la construcción del templo. Tras la oposición, el pueblo de Dios prefirió tomar el camino fácil y se dedicaron a construir sus casas, a levantar sus negocios, en lugar de edificar la casa de Dios. Dejaron a un lado lo espiritual para dedicarse a lo material, a lo natural. Aquí hay otra lección espiritual muy importante para nosotros. Cuando uno comienza a trabajar en la restauración espiritual, el enemigo trata de desanimarnos y así interrumpir ese crecimiento espiritual. Nos pone obstáculos o distracciones y lamentablemente hay muchos que permiten que el desánimo los invada.
Yo en muchas ocasiones me he desanimado. He dejado que la duda, he dejado incluso que ciertos amigos, entre comillas, me aconsejaran mal. Y cuando te dejas aconsejar por personas que no están bien espiritualmente, el desánimo te invade. Y de esa manera, ¿qué haces? Dejas a un lado el proceso espiritual y regresas y te enfocas en las cosas del mundo. Trabajo, vida social. Incluso se te pasa por la mente abandonar el ministerio, tirar la toalla, renunciar a los talentos, a los dones que el Señor ha puesto en tu vida. Todo esto lo produce el desánimo. Todo esto lo producen personas que no tienen una relación personal con Dios. Rodéate de esas personas que te van a aconsejar lo bueno. Rodéate de hermanos y hermanas que te van a ministrar. Por supuesto, te van a exhortar, te van a corregir, pero rodéate de esas personas porque desean el bien para ti. No te rodees de coleguitas, de personas que no están bien espiritualmente. Y encima te aconsejan lo malo. Cuando los judíos dejaron de reconstruir el templo, Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, y les levantó con un mensaje de exhortación. De Ageo hemos hablado hace poquito. Hemos hablado de cómo el pueblo se olvidó del templo, se olvidó de reconstruir la casa de Dios y se dedicó a artesonar sus casas. Vuestras casas están artesonadas y el templo está agrietado, está destruido. El profeta Ageo recibió un mensaje en una fecha especial, primer día del mes sexto, que es precisamente el inicio del periodo de arrepentimiento. Ageo capítulo 1, verso 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí viene la pregunta de Dios. Eso es lo que decía el pueblo. Esto es lo que pregunta Dios. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa estaba desierta? Esta es la pregunta de Dios a la respuesta a lo que dice el pueblo. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Aún todavía no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo en que dejes de pecar? En que dejes ese camino erróneo que estás tomando. ¿Cuándo será el tiempo? Y después llega el llamado a meditar. Ageo capítulo 1, verso 5 y 6. Meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por eso no recibimos bendición de parte de Dios, porque seguimos pecando, seguimos fallando, porque nos hemos dedicado a lo natural y hemos dejado de lado lo espiritual. Ya no buscamos a Dios en oración, ya no leemos la palabra, ya no nos congregamos. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasa esto? Esas son las consecuencias de vivir alejados de Dios. Esas son las consecuencias de lo que le estaba sucediendo al pueblo judío. Se dedicaron a sus vidas, a sus familias, pero se olvidaron de Dios. Lo primero es las cosas de Dios. Y lo segundo viene por añadidura, lo segundo es lo natural. Felizmente, el pueblo atiende al mensaje del profeta. La Biblia dice que el día 24 del mes sexto regresaron a edificar el templo. También en lo espiritual debemos poner nuestras prioridades en orden. Si ponemos la prioridad en lo espiritual, todo lo demás entrará en orden. De esto habla el apóstol Juan. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud.
Dios también envió un mensaje a través del profeta Zacarías que fue completamente a lo de Ageo. Él profetizó lo siguiente acerca de la reconstrucción y restauración. El éxito no se alcanzará por la capacidad humana, sino por la gracia de Dios. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. El éxito no se alcanza por nuestras habilidades humanas, sino por la gracia de Dios. Es gracias a Él que hoy tenemos vida. Este versículo que acabamos de leer habla sobre no menospreciar los avances pequeños. La meta se alcanza paso a paso. Algunos piensan que esto es una carrera de velocidad. Todo lo contrario. Siempre se nos ha compartido y es totalmente cierto. Esto es una carrera de resistencia y de obstáculos también. La meta se alcanza paso a paso. Zacarías capítulo 4, verso 10. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No sé si tu traducción dice esto. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Otra lección espiritual. No importa la oposición o los obstáculos que tengamos que enfrentar. Debemos saber que Dios es quien nos da la victoria. Él es el que nos dará la gracia para restaurar nuestras vidas. Y en ese proceso no debemos menospreciar los pequeños avances que vayamos haciendo. No pienses que tu vida se va a restaurar de la noche a la mañana. Va a ser un proceso que será largo. La oposición siguió después de esto, pero el pueblo de Dios siguió firme. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Siguió firme y Dios les dio gracia para continuar en su misión. Y finalmente lograron terminar el templo. Por un tiempo estuvieron bien, pero pasó algo en el corazón del pueblo. Y allí es donde viene el mensaje de Malaquías. Como mencioné al principio, cuando Malaquías profetizó ya habían pasado 100 años desde que el remanente de los judíos había salido de Babilonia y había retornado a Sión. El templo ya estaba terminado. Nehemías ya había reconstruido las murallas y las puertas, pero la gente prefería vivir en el campo y no en la ciudad. Por eso Jerusalén todavía estaba abandonada. La gente estaba desanimada porque habían retornado a Sión, pero no habían logrado florecer y vivir en bendición ni prosperidad, sino que continuaban en un estado de limitación y supervivencia. Los judíos continuaban bajo el dominio extranjero. Les tenían que pagar impuestos. En realidad, nunca se independizaron. Nunca. Hasta que pasaron los años. Y ya sabemos de la independencia de Israel, ¿verdad? Pero ante esto muchos se preguntaban si había valido la pena dejar Babilonia y regresar a la tierra prometida. ¿Te recuerda esto familiar? Esto me recuerda al pueblo judío también cuando salió de Egipto. Con lo bien que estábamos en Egipto, con las cebollas, con los puerros. Salieron de Egipto, pero de su corazón no salió Egipto. En un sentido espiritual, también mucho se pregunta, ¿valdrá la pena apartarse del mundo y esforzarse por vivir una vida como Dios manda? Hay muchos que se hacen esta pregunta. ¿Valdrá la pena dejar todo por seguir a Dios, por servirle? Si es que cuando le sirvo lo que encuentro es oposición. Algunos piensan que el caminar con Dios es un camino de rosas. Que no te engañen. Prueba tras prueba. Sufrimiento, aflicción. Son preguntas que tenemos que responder. Y yo creo que el profeta Malaquías nos da respuestas a estas interrogantes, a estas preguntas. El significado del nombre Malaquías significa Malají. Significa mi mensajero
o mi ángel. Existe la duda si el nombre se refiere a una persona, ya que no se menciona su linaje, tal como sucede en otros libros, tal como sucede con otros personajes. Tal vez el autor prefirió permanecer en el anonimato y simplemente se presentó como el mensajero de Dios. Algunos comentarios judíos sugieren que el autor podría ser Esdras, Mardoqueo o Nehemías, pero son suposiciones. En realidad no lo sabemos. Lo importante es que el mensaje no es de un hombre, es de Dios. Y algo interesante es que este libro de la Biblia, el de Malaquías, es el que tiene más citas directas de Dios. En una proporción, prácticamente es el 85% en relación al resto del texto. Por lo tanto, podemos decir que el mensaje viene de Dios. ¿Y Malaquías quién es? Malaquías es el mensajero. Malaquías es el instrumento que Dios usa para enviar al pueblo el mensaje. El primer versículo de este libro de Malaquías dice lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. La palabra que se traduce como profecía en hebreo es masá y también significa carga. De todos los tipos de profecía, la carga es el mensaje más severo. Es como una advertencia o un llamado de atención. O como solemos decir los españoles, es un toque de atención. Me ha dado esta persona un toque de atención. Es un mensaje con gran peso que cae sobre los hombres del profeta. Y claro, el profeta no está tranquilo. No está tranquilo hasta que no transmita el mensaje. Y esto no solo le pasó a Malaquías, también le pasó a otros profetas de la Biblia que recibieron una carga, en hebreo masá. La profecía de Malaquías es una de estas cargas. Y la idea de que el profeta transmita esa carga al pueblo es porque Dios quiere que abran los ojos, atiendan al mensaje, hagan cambios en sus vidas. El mensaje de Malaquías viene en un formato, no MP3, no en formato AIF, no. Viene en un formato muy interesante, ya que sigue un patrón de preguntas y respuestas entre Dios y su pueblo. Declaración o pregunta de Dios. Primero Dios hace una declaración que tiene como propósito hacer pensar al pueblo. Y evidentemente Dios quiere llevar a su pueblo a romper esos paradigmas falsos en los que han caído y los han llevado a desviarse. Viene la pregunta del pueblo. El pueblo reacciona y responde con preguntas porque no atienden. ¿Por qué razón Dios los confronta? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Y luego viene la aclaración de Dios. Dios aclara lo que quiere decir y los lleva a encontrar la raíz del problema. Como solemos decir aquí en España también, el meollo del asunto. Para los oyentes que vivís en América Latina, son expresiones muy de España. Toque de atención, el meollo del asunto. Usamos unas expresiones muy raras y también tenemos unos refranes populares algo curiosos. A lo largo de este libro vemos que el pueblo de Dios se había desviado por paradigmas falsos que estaban dañando sus vidas, estaban afectando su relación con Dios. Y las palabras proféticas de Malaquías vienen a corregir y aclarar ciertos malos entendidos y paradigmas que necesitan ser corregidos. Aunque esos mensajes fueron dirigidos al pueblo judío hace miles de años, esta palabra también es para ti y para mí hoy en día. Esta palabra tiene que corregirnos, tiene que aclarar esos malos entendidos, esas falsas doctrinas incluso que nos están compartiendo o que se comparten en algunas congregaciones. La respuesta de Dios siempre es clara. La respuesta de Dios siempre es para nuestro bien personal, es para nuestro beneficio. El mensaje de Malaquías comienza con una manera muy bonita. Hemos leído el versículo 1, Malaquías capítulo 1, pero leemos el versículo 2 y el pasaje ya empieza como a tranquilizarnos. Yo os he amado, dice Jehová. Qué palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que uno daría a alguien que te dice te amo? Normalmente uno respondería yo también te amo, si se trata de una relación sana de amor.
Pero veamos qué responde el pueblo. Versículo 2, segunda parte. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Qué reacción, ¿no? Esta reacción es inesperada porque el pueblo de Dios parece estar poniendo en duda que Dios realmente los ama. Esa respuesta implica que ellos no han sentido el amor de Dios. Y claro, tú y yo debemos preguntarnos por qué. ¿Te ha pasado alguna vez que has echado la culpa a Dios de lo malo que has hecho en la vida, de por qué las cosas no te salen bien, y has dudado de que Dios te ama? Yo quiero hacer énfasis en esto, antes de continuar, porque hay algo importante en esa declaración de amor y la respuesta del pueblo, una respuesta, por cierto, fría. Aparentemente el pueblo estaba decepcionado porque Dios no les había dado lo que ellos esperaban. Los judíos de ese tiempo estaban dudando si había valido la pena salir de Babilonia y regresar a Sión. Habían llegado llenos de esperanza, con sueños de una vida mejor, pero luego se enfrentaron a una vida difícil, una vida de escasez, una vida llena de obstáculos. Los retornados estaban decepcionados. Tal vez no se atrevían a admitirlo, pero sus actitudes reflejaban una rebelión contra Dios porque comenzaron a darse ciertas libertades morales y religiosas que van en contra de los principios establecidos por Dios. Y esto se hace evidente conforme vas estudiando los temas que vas poniendo el libro de Malaquías. A lo largo del libro vas a ver que Dios va a provocar al pueblo a meditar y los va a empujar a ser sinceros con ellos mismos. Y aquí se va a ver lo que realmente hay en su corazón. Y esto debe hacernos pensar también a nosotros. Si alguna vez nos hemos molestado con Dios porque no nos ha dado algo que deseábamos o que esperábamos de Él. Hay muchas personas que solo acuden a Dios en medio de los problemas. Cuando llega la aflicción, cuando llega la enfermedad, hay muchas personas inconversas que nunca han confiado en Dios y oran. Señor, te pido sanidad por este familiar. Por poner un ejemplo, nunca han tenido una relación con Dios y su primera oración viene en medio de la prueba. Y cuando Dios no contesta esa oración, esa persona que nunca ha creído en Él y por primera vez hizo esa oración de sanidad y no recibe ese milagro, esa sanidad, esa persona se hace incrédula, se hace atea, por decirlo de alguna manera. No cree en Dios. Y le hablas de Dios y te puede decir barbaridades. Se enfada, se irrita, parece que hay odio en su vida. ¿Alguna vez te has molestado con Dios porque no te ha dado algo que deseabas? Y dices, bueno, como Dios no me lo ha dado, pues voy a intentar conseguirlo por mis propios medios. Vamos a leer cuál fue la respuesta que Dios da a esa pregunta. La respuesta es algo que tal vez podría confundirnos aún más. Porque a lo mejor es una respuesta que tú y yo no es la que esperábamos oír. Vamos a leer el versículo 2, desde el principio. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Vaya respuesta, ¿verdad? La respuesta de Dios tal vez se podría traducir como escogí a Jacob, pero rechacé a Esaú. Aquí de inmediato la mente se nos va hacia Esaú y nos preguntamos, ¿pero por qué Dios rechazó a Esaú? Y ya vamos a hablar de eso, pero primero te tienes que concentrar en el mensaje que necesitaba oír Israel. Ellos necesitaban recordar que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y esto es lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, y mi amigo tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. La pregunta no es ¿por qué rechazó a Esaú? La pregunta es ¿por qué escogió a Israel? La respuesta es que Dios lo escogió para ser un pueblo especial.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí respondemos a esa pregunta de por qué Dios escogió a Israel. Lo especial no es que ellos sean mejores que los demás. Tú lees los diferentes pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y dirás, madre mía, qué panda de pecadores. Pero ellos serán pecadores y nosotros hoy en día somos pecadores. Se arrepentían y volvían al pecado. ¿No hacemos nosotros eso todos los días? ¿Nos arrepentimos y volvemos a pecar? Lo especial no es que ellos sean mejores que los demás, no. La diferencia es que lo que Dios hará con ellos y a través de ellos era la clave de todo. La diferencia es lo que Dios hará con ellos, si ellos se dejan tratar por Dios. Israel es una nación a través de quien Dios se manifestará al mundo de diferentes formas, y lo más especial es que el Mesías vendrá a través de su simiente para salvar al mundo. Pablo hace referencia a esta escritura en Malaquías. Él dice que la elección no tiene que ver con lo que cada uno hizo, sino que fue una decisión de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 10, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo recuerda las palabras de Malaquías en esta carta de Romanos capítulo 9. La pregunta que debemos hacernos es la que Pablo hace a continuación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quieres ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y puedes pensar, ¿qué Dios más injusto que escoge a uno y aborrece a otro? No. Le dio libre albedrío para escoger. Esaú menospreció la primogenitura, que era una bendición de Dios. La menospreció ¿por qué? Por un potaje. Por un plato de lentejas. Dios escogió a Jacob y a su descendencia para hacer una obra especial a través de ellos, no porque lo merecían, sino porque Dios tenía un propósito divino. Algo que debemos saber es que no podemos llegar a entender la profundidad de los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra. Mis caminos no son vuestros caminos. Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios o inescrutables sus caminos». Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. También Isaías explica algo al respecto. Explica que la mente de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Porque mis pensamientos, como te decía, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al final tú y yo debemos darnos cuenta que solo Dios sabe lo que hace, y lo que Él hace es bueno, aunque no lo entendamos. Dios nos invita a que confiemos en Él y a que le amemos por quién es Él, y no porque lo atendamos ni por lo que nos pueda dar, que eso es a lo que muchas veces vamos a la presencia de Dios. Señor, ¿qué me puedes dar? Señor, bendíceme. Señor, dame. Escuchaba hace años una entrevista de Marco Barrientos, y él fue sincero y decía, últimamente las canciones hablan de ya, dame a mí, pero ¿cuándo das al Señor? ¿Cuándo te entregas al Señor? Y es verdad.
Vamos a leer lo que dicen los siguientes versículos sobre Esaú, porque allí se nos da una idea de por qué Dios no lo escogió. Y yo te he dado la que yo pienso que es, una de ellas. Menospreciar las cosas de Dios, menospreciar esa primogenitura. Solo debemos explicar primero que Malaquías se refiere a Esaú como Edom, que es otro nombre que se le dio. Génesis capítulo 36, versículo 1 en adelante. Edom viene de la palabra Adom, que significa rojo. Se le llamó así porque era pelirrojo y también porque vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas rojas. Lo dice Génesis capítulo 25, versículo 29 en adelante. Leamos lo que Malaquías explica de Edom, es decir, de Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová era indignado para siempre. La actitud de Esaú es de alguien que reta a Dios. Si se arruina lo que hace, es consecuencia de su pecado. Él dice que no se va a arrepentir, sino que volverá a hacer lo mismo. Pero Dios dice que las consecuencias van a regresar. En la Biblia leemos que Esaú nunca quiso vivir bajo las normas de Dios. ¿Por qué escogió Dios a Jacob antes que Esaú? Porque Esaú no quería saber nada de las cosas de Dios. Por ejemplo, él se casó con mujeres cananas en contra de la voluntad de sus padres y de Dios. Él menospreció la primogenitura y todo lo de Dios. Por eso él se fue a vivir fuera de la tierra prometida, porque prefería ser rey del desierto que un forastero en la tierra que Dios le había dado a su familia. Aunque Esaú salió de la tierra prometida para hacer su propia voluntad, la realidad es que nadie puede huir de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Aunque Esaú salió de la tierra prometida para hacer su propia voluntad, no pudo huir de Dios. Hasta los confines del mundo llega la justicia de Dios, y eso es lo que dice el siguiente versículo. Malaquías capítulo 1, verso 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto le pasó a Jonás. Pensaba que Dios solo estaba en Jerusalén. Y por eso cogió un barco para irse fuera de Jerusalén. Pensaba que allí Dios no iba a estar. Esaú y Jacob venían de la misma familia, pero cada uno siguió un camino muy diferente. Uno se apartó de Dios y el otro hermano escogió a Dios. Él fue escogido por Dios para ser su pueblo especial. Por eso, cuando el pueblo de Dios comenzó a desviarse en tiempos de Malaquías, el Señor les llama la atención a través del profeta. Los llama a reaccionar y a regresar a vivir como Dios manda. Y podríamos seguir hablando de Malaquías, porque este estudio va para mucho más, pero no me quiero extender. Este profeta, este instrumento de Dios, nos da varias lecciones, y muchas de ellas las hemos visto, las hemos leído, las has escuchado. Ahora toca aplicarlas a nuestra vida. ¿Qué harás tú? ¿Actuarás como el pueblo de Israel? ¿Pondrás primero las cosas naturales antes que lo espiritual? Hay muchas personas que hacen así. Ponen primero un trabajo que el congregarse en una iglesia. Y verás pocas veces a esa persona en la iglesia porque está trabajando. Escogen lo natural antes que lo espiritual. Esta es la lección más importante que tenemos que aprender. Lo primero debe ser Dios en nuestra vida. Y el segundo ministerio debe ser la familia. Y lo demás viene. Pero lo primero debe ser Dios. ¿Es Dios una prioridad en tu vida? ¿Qué lugar en tu corazón ocupa Dios? ¿Él gobierna tu corazón? ¿Él es el centro? ¿Perteneces al partido CCC? ¿Sabes cuál es ese partido? No son los partidos que tenemos aquí en España, ni en otros países del mundo. Yo quiero ser de ese partido, del CCC. Cristo en el centro del corazón.
¿Es Cristo lo más importante en tu vida? ¿Es Cristo el que gobierna tu vida? Si no es así, es que a lo mejor has puesto otras cosas naturales antes que Dios. Y luego vienen las consecuencias. Y luego vienen esas preguntas: Señor, ¿por qué no hay bendición en mi vida? ¿Por qué no hay bendición en lo que hago? La respuesta es porque hemos quitado a Dios de ese primer lugar. Que no sea así en nuestras vidas.